Hablamos de la consagración del pueblo, o un pueblo consagrado. Eso es lo que el llamado de toda la carta, capítulo 12, verso 24. Hemos hablado de un hogar consagrado, cuyos integrantes se consagraron a Dios. Hemos hablado de un corazón consagrado. Y ahora vamos a hablar de una consagración asumida. Tienes que asumir tu consagración. De nada vale que hayamos estado escuchando estas cosas si no vas a asumir lo que hemos estado hablando. Has perdido el tiempo, te has entretenido, pero vas a volver y vas a seguir en la misma temática o tesitura. El pueblo de Israel en aquel entonces no podían seguir en la condición en que estaban porque les estaba yendo mal. Y entonces hay que hacer ajustes. Una consagración aceptada, una consagración admitida, eso significa asumir la consagración. Como indiqué al principio, el capítulo 12, verso 24 engloba todo lo que la carta dice, o todo lo que el libro Primera de Samuel dice. Después el capítulo 3, verso 10 engloba más o menos todo, o sintetiza lo que se quiere estresar o subrayar en el capítulo, de los capítulos 1 al 7. El capítulo 1, verso 28 es el clímax de todo el capítulo, cuando vemos que esta mujer, Ana, dedicó a su hijo para servir a Dios. Y ahora vamos a ir al capítulo 12 y vamos a buscar cuál es el versículo central que sintetiza la idea, qué es lo que Dios quiere decir o subrayar en todo el capítulo 12. Y la idea está en el verso 15, donde nos dice: si no oyereis la voz de Jehová, y si fueres rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Padre, ayúdanos a que tus palabras encuentren terreno fértil en nuestros corazones y que asumamos la consagración correspondiente. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, déjame preguntarte, ¿qué vas a hacer con lo que has considerado en el análisis muy rápido de esta carta? Hay muchos saltamos, ¿no? Porque no nos alcanza el tiempo, tendríamos que dedicar más horas para estudiar no solo lo que dice esta carta, pero lo que se avecina después cuando se corona Saúl y después viene la vida. Hay mucho para aprender. El no oír la palabra de Dios es un acto de rebeldía, lisa y llanamente. Otra vez, miren allí lo que dice: si fueres rebeldes a las palabras de Jehová. El no tomar nota de lo que estamos analizando, no solamente acá, pero cuando volvemos a casa, porque ustedes todos volvemos a la iglesia. Me imagino que todos durante la semana leemos la Biblia y Dios nos está hablando a través de su palabra. Los pastores y maestros de escuela dominical, en fin, te están instruyendo y enseñando la palabra de Dios, no simplemente para entretener la curiosidad en asuntos teológicos o espirituales, sino para que oigas y tomes nota y apliques esos principios de la palabra de Dios. El no hacer eso es un acto de rebelión. Hay mucha gente rebelde dentro de la iglesia cristiana. Así como Samuel ahora va a apelar a la historia pasada de la nación, de esta manera, hoy la Biblia, que también nos transporta en el tiempo, lo que está haciendo justamente es apelar al pasado para que nosotros tomemos nota de las enseñanzas, de cómo aplicamos los desatinos del pasado a nuestra vida en el presente. Acá tenemos en este capítulo un llamado a la verdadera consagración. La verdadera consagración. Los fariseos y los escribas se consagraban, pero estaban mal consagrados, eran una partida de pillos. Pero Dios nos hace un llamado a la verdadera consagración. Y la consagración
que asumimos tiene que tener ciertas características, a lo menos, hay mucho que se puede hablar de esto, pero vamos a tratar de mantenernos en lo que podemos extraer del capítulo 12. Y lo primero es que es asumida en el testimonio personal de cada persona. El testimonio, asumimos la consagración a través de nuestro testimonio. Y me estoy apuntando específicamente a la integridad de carácter. ¿Cómo es tu carácter? ¿Cómo te ve el mundo? ¿Cómo te ve la sociedad? Si tuviésemos que agarrar a la gente que nos conoce y alguien les preguntara qué opinas de este, ¿qué diría la gente de nosotros? ¿Cómo empezarían a describirnos? Y noten qué interesante, los versículos 3 y 4 del capítulo 12, tenemos a Samuel, ya anciano, tiene una punta de años encima, y va a ser un desafío que llama poderosamente la atención. Este hombre va a traer a la mesa la conducta intachable que llevó a cabo este hombre durante toda su vida. Dice, aquí estoy, verso 3, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Son palabras tremendas, a veces leemos a las corridas, pero frenemos un poco, porque había mucha gente en la sociedad, muchos conocieron a Samuel, este hombre le habló a la nación, fue un predicador, y alguien podría haber levantado la mano y decir, momento, yo lo conozco a este señor, yo sé qué clase de persona es. Este señor, en un momento de crisis, cierto, nos habló, fue la voz de Dios, el parlante de Dios, pero yo conozco algunas cositas que ustedes tal vez no conocen, y bueno, yo quiero confesar, este señor no es lo que parece ser. Como decía Juan, uno que dice, pero miente. ¿Se acuerdan que veíamos en primera de Juan? Que quienes dicen, no digas y mientas. Entonces, uno podría, no solamente uno, pero si había más, podría levantarse más en reunión, porque en reunión toda la gente ya cuando se va a jubilar y dice, bueno, a ver si alguien tiene algo que decir, y cualquier persona podría haber metido en el paredón y ametrallarlo, fusilarlo, exponiendo todo lo que este señor quizás hizo de una manera incorrecta. Y sin embargo, este hombre va a resaltar, y la escritura, lo que me llama la atención, porque esto podría haber quedado en los anales de la historia y no tendríamos por qué saber esto es algo más bien privado, pero Dios preservó esta situación. Y lo que Dios quiere que hoy veamos es la integridad que tuvo Samuel en cuanto a sus bienes. Por eso este hombre dice, atestiguad delante de Jehová, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si, bueno, estos animales que eran, en aquel entonces estos animales eran los tractores para trabajar la tierra. Un buey costaba bastante plata. La gente que podía pagar bueyes, ese era el que tenía estos animales. No salían gratis, usted no lo encontraba en el campo y decía, bueno, me voy a agarrar este buey. Y con eso se trabajaba. Este hombre jamás se hizo de un bien en una manera deshonesta. Es un hombre que sirvió al Señor y todo lo que tenía fue conseguido de una manera íntegra, de una manera honesta. Una persona que está realmente consagrada o que ha asumido la consagración va a vivir como cristiano de una manera honesta. Que todo lo que tenemos, sea poco o sea mucho, lo obtengas siendo honesto en medio de una sociedad podrida, una sociedad deshonesta, donde cada uno hace lo que se le da la gana. Y en una sociedad donde cada uno
hace lo que se le da la gana, se miente, se estafa, se meten en una serie de chanchullos para poder hacerse de los bienes y después por ahí decir, Dios me bendijo. Todo lo que tengo vino de la mano de Dios. No, vino del robo de una mano atrevida que hizo lo que no tenía que hacer. Entonces este hombre apeló a su integridad en cuanto a los bienes que tiene. Por otro lado, tenemos la integridad en cuanto a sus palabras. Dice este hombre, fíjate otra vez, si he calumniado a alguien, una persona que estuvo hablando, calumniar quiere decir acusar en una forma injusta, falsa, incorrecta. Yo lo sé, en mis años de ministerio he escuchado calumnias, no solamente en nuestra iglesia, sino en otros lugares también. Calumnias. Este es un mal que lo encontramos a través de la historia y en la historia de la iglesia. Es un mal humano. La gente calumnia. Se calumnia en la televisión cuando hay campañas políticas, calumnia en los medios de difusión, con falsa publicidad, calumnia. El otro día hablaba con los hermanos, estaba mirando una propaganda de, no me acuerdo si era Pizza o Pizza Hut. Y cuando a veces miro esas propagandas, vieron que ustedes, o le decía a mi señora también, me había servido una, no sé si era una Coca-Cola o qué sé yo, de la heladera y estaba bien fría, ¿no? Y le digo, ¿viste vos qué ganas de tomarse una Sprite? Cuando le muestran en la propaganda esa Sprite transpirando, fría, y usted tiene una sed que se quiere, qué sé yo, se puede tomar el lago Ontario, pero está entonces, usted abre la heladera y se encuentra con esa Sprite. Y bueno, le da esas ganas de tomarse eso. Bueno, la televisión explota eso y le muestran, por ejemplo, una pizza rebosante que se cae el queso por todos lados, el pepperoni rojo, sangrante, y el pan alto, sale el humo, y uno está ahí mirando la cosa esa y dice, yo me quiero ir a comprar pizza. Entonces llama por teléfono, ¿no? ¿No? Como fui Pero ustedes se lo saben, porque si no se estarían riendo y no de qué habla este tipo. Así que no se hagan los locos, ¿no? Se compra la pizza y es un asco. El queso no se derrite, es una goma de zapato. La masa, que supuestamente es un pan crocante, es una goma. Los pepperoni están todos doblados, pardos, así viene un color morado oscuro, casi medio quemado. Una cosa que uno se come 2 porciones y dice, no, esto no va más. A mí mucho no me gusta la pizza, ¿no? Nos engrupieron, nos estafan, nos muestran una cosa que no es. A veces vivimos así. Hacemos publicidad, pero realmente no somos lo que publicitamos. Este hombre era alguien que se publicitaba tal cual era, y una de las características es que nunca se encontró una calumnia en sus labios. Ahora, después de tantos años, estamos hablando de un hombre que ya corrió la carrera, es viejo, se está jubilando. Llegó al final y le están diciendo, mire si hubo tiempo para haber pillado a este hombre en alguna cosa, de decir algo incorrecto. Y sin embargo, no hubo tal cosa. Yo he escuchado muchas veces a gente calumniar, de decir algo incorrecto de su hermano, de decir algo injusto contra un hermano, de juzgar según las apariencias. Eso es calumnia. Y eso está mal. No solamente eso, pero también apela a su integridad en cuanto a sus relaciones. Dice este hombre a alguien, si he agraviado a alguien, si le he cometido un dolo contra una persona, cuando yo me relacioné con alguien, lo hice con la intención de lastimar, de herir, de maltratar, de humillar a esa persona. ¿Qué es lo que me movió a acercarme a esa persona? Este hombre nunca actuó de una manera impropia con los demás cuando se relacionó con la gente. Y número 4, apela a su integridad en cuanto a la justicia. Dice, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él. Y si algo
hice mal, lo voy a restituir. Si he tomado injustamente de otro lo que no me corresponde. ¿Has tomado algo de Dios que no te corresponde? ¿Tu corazón? ¿Tu consagración? Porque cuando tú aceptaste a Cristo, lo que hiciste es decirle a Dios, te doy mi vida. Y eso es patrimonio de Dios. Y si tú estás tomando tu vida ahora para manejarla como hacía esta gente, que habían sido redimidos por el Señor, y estaban tomando la vida a la chacota, haciendo cada uno lo que les parece, lo que estaban haciendo era justamente tomando, por cohecho en un sentido, de una manera injusta, correcta, con trampas, lo que le corresponde a Dios, que es la nación. Lo que le corresponde es la vida de cada persona. Y luego, por supuesto, en nuestro envolvimiento con la sociedad, si yo he utilizado la influencia para maljuzgar o hacer falso juicio contra otra persona. Nadie, y esto es lo que me llama la atención, nadie en todo ese contingente levantó la mano diciendo, momento, en este punto, tal vez no en todos, pero en este, yo me acuerdo que en aquel día o en tal fecha, este señor lo pillé haciendo esto. Al contrario, noten que dice en el versículo 4, entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado de mano de ningún hombre. Qué cosa tremenda de Samuel. Hermano querido, a ver, ¿puede la gente que nos conoce decir lo mismo que dijeron de Samuel? Yo pensaba cuando meditaba en esto, me quedé un rato en el escritorio y preguntaba, ¿puede alguien decir nunca has calumniado, ni agraviado, ni ha hecho algo indebido? Y me vino a la mente mi esposa, mis hijas, mis hermanos en la fe, mi familia sanguínea, mis conocidos, mis vecinos. Empecé a hacer un repaso. Es posible que las personas puedan decir, hermano Piesco, nunca hemos visto algo que podamos decir, ahí en eso patina usted. Y en ese momento cerré mis ojos y le pedí perdón a Dios, porque tengo que ser sincero, no soy un hombre perfecto. No existe el hombre perfecto. Así como no existe el hogar perfecto, no existe el hombre perfecto. El único perfecto es nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Nadie puede decir nada de nuestro Señor. Samuel pasa a ser ahora un tipo de Cristo en quien no hubo pecado, que no se encontró nada, ni en sus labios, ni en sus acciones. Intentaron sabotear el testimonio de Jesús en un momento dado, contratando mentirosos para dar un falso testimonio de Jesús, tergiversando sus palabras cuando él decía que tiraran abajo este templo y él lo levantaría. Dijeron, este quiere derrumbar el templo de Israel, cosa que Jesús en ninguna manera le subió semejante cosa a la cabeza. Agarraron esas palabras fuera de contexto, las torcieron y entonces acusaron a Jesús de ser un terrorista. Jesús nunca, por el lado de la honestidad, pudo ser juzgado de nada. Y por eso le di gracias a Dios por Jesucristo, no por mí. Lo que llama poderosamente la atención y lo que empuja la idea es la confianza que tiene Samuel en su integridad, que no solamente apela a el testimonio de la sociedad en la que está insertado, sino que además va a llamar a Dios como testigo. Y acá está lo fulminante del asunto. Ahí en el verso 6 dice, entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová, que designó a Moisés y a Aarón, etc., y sacó a vuestros padres, es testigo. Sí, la cosa es que una persona puede intentar, relacionándose con los demás, vivir con una careta. Es decir, tratamos delante de la gente de ser cierta persona para que la gente me dé el elogio. Y ciertamente algunos tienen la habilidad de mostrar esa fachada, ¿no es cierto? De una persona honesta, honrada, de un corazón íntegro, porque esa persona llega a casa y hace todos los cálculos, se conduce de una manera tal
que cuando se expone la gente diga, pucha, este tipo es un fenómeno. Pero resulta que Dios conoce lo que hay adentro. Y aunque nosotros presentemos una fachada que sea formidable, no podemos engrupir a Dios. Es imposible esconderse de los ojos escrutadores y fulminantes de Dios, que ve las intenciones del corazón. Nadie puede ver cuáles son las intenciones de tu corazón. De repente se pueden ver algunas cosas por la forma en que actúas, y entonces puede colegir que lo que haces ha sido motivado por tu intención. Pero eso es un poco subjetivo, es un poco difícil determinar la realidad de eso, porque, repito, podemos estar haciendo teatro. Sin embargo, Dios conoce los pensamientos e intenciones más íntimos de la persona. Acá, Samuel se metió en camisa de 11 varas. Y a menos que sea un hombre que esté totalmente convencido de su integridad delante de Dios, dudo que con la madurez espiritual que tenía este señor hubiese dicho, yo pongo a Dios como testigo. Y eso es lo que me lleva a admirar la actitud de este hombre. ¿Podemos nosotros llamar a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y decir, mi Cristo testifica a mi favor de que yo jamás he cometido una falta? Me llama la atención que el apóstol Pablo, que lo respetamos muchas veces y lo ponemos en una especie de vitrina allá arriba como el superhombre del Nuevo Testamento, cuando él juzgó a los hombres en el capítulo 2 y 3 de Romanos, lo que hace es una evaluación de la naturaleza humana y cómo se conduce delante de Dios, y llega a la conclusión diciendo, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pablo no dice, ustedes son los que hicieron el lío. No, él se incluye. Todos estamos bajo pecado, dice este señor, capítulo 3, verso 10. No, ustedes todos están bajo pecado, yo como ya soy apóstol, yo ya estoy en una burbuja. No, señor, él se incluye, se humaniza, él reconoce que no hay nada de perfección en nosotros. Es por eso que necesitamos venir corriendo a la cruz de Cristo y reconocer nuestra debilidad. En segundo lugar, una consagración asumida se asume revisando con mucho cuidado las lecciones de la historia. Hermano, a ver, esto que tenemos acá, la historia, no está preservada en las Sagradas Escrituras para que aprendamos historia. En un sentido sí, es bueno estudiar historia, pero no es un manual de historia la Biblia, no es ese el objetivo o el interés. La Biblia es un manual de historia que nos ayuda a comprender cuáles son las lecciones que rescatamos de los hechos de la historia. No es para aprender qué pasó, sino qué puede pasar ahora, tomando nota de las experiencias del pasado. Y entonces, ¿qué lecciones aprendemos de las cosas del ayer? Estamos visitando algo que pasó siglos atrás. Y sin embargo, como ustedes ven, podemos sacar lecciones para el hoy. Samuel lo que va a hacer es un repaso de la historia de la redención. Verso 8, voy corriendo. La redención en Egipto. Dice, cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová dice que envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Sencillamente le está diciendo, acuérdense que Dios los redimió. Usó vehículos humanos para Dios, no Moisés o Aarón, sino Dios redimirlos. Dios usó a Cristo para redimirnos. Por eso es que tenemos que mirar, repasar de dónde venimos nosotros. Tenemos que mirar la cruz. Si estamos consagrados y nos consagramos es por causa de la cruz. Así que tenemos que revisar constantemente la historia. Porque lo que somos hoy es como consecuencia de lo que sucedió en la cruz, en el acto de redención. En el Antiguo Testamento fue el Éxodo donde se usaron estos hombres, y ahora en este Éxodo comienza con la redención y Dios usó a su Hijo, un Dios que se hizo hombre para poder rescatarnos y darnos la vida eterna. Número 2, la respuesta del pueblo a ese repaso histórico. Verso 9 dice, y olvidaron a Jehová.
¿No será posible? La historia habla de qué clase de Dios tienes y cómo respondió el pueblo a eso. Bueno, empezaron todos a hacer lo que Dios dice. No, cada uno hacía lo que le parecía. Y dice allí, se olvidaron del Señor. Pero ¿cómo es posible que hoy haya cristianos que se olvidaron de dónde vienen, del por qué son? Que no viven vidas consagradas. Y si no viven vidas consagradas o una consagración asumida es porque se olvidaron, porque dejaron a su Señor. Lo dejaron atrás, lo dejaron en el tiempo. Eso es algo de ayer. Eso es cuando yo acepté a Cristo como Salvador. O tal vez lo dejé en la iglesia el domingo pasado en el culto. Ahora empezó la semana y tengo que considerar otras cosas. No, Señor. La historia está para que respondamos favorablemente. Esta gente dice que se olvidaron de Dios. Y lo interesante es que Dios, en el periodo de los jueces, a pesar que ellos se olvidaron, sin embargo, dice en el versículo 11, los rescató y les dio liberación. Noten, otra vez, disculpen que corro, ¿no? Dice entonces Jehová envió a Jehová, a Barac, a Jefté, todos los jueces, y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitases seguro. Así que, no obstante el testimonio de la historia y cómo Dios preservaba a su pueblo, ellos en su lugar, en lugar de estar agradecidos, dedicados, entregados a Dios, consagrados al Señor, prefirieron consagrarse a un estilo humano de gobierno, a la política de los hombres. Es decir, permutaron una teocracia por una politocracia. Es decir, dedicados a la política. ¿Saben lo que es la política? El tema de lo que es el gobierno humano. La manera de escoger en asuntos de Estado cómo se rigen las naciones. Antiguamente era Dios el soberano que gobernaba. Dijeron, no basta, se terminó. No queremos más eso. Queremos hacer política. Queremos ser como los demás. Esa fue la motivación. La motivación no fue consagrarse a Dios, sino ser como los otros. En el capítulo 8, verso 5, esto es para otra vez correr, dice, queremos ser como los otros pueblos. Dice, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Samuel trató de razonar con esta persona, pero pedazos de brutos, ¿cómo van a hacer semejante cosa? Tenemos a Dios como soberano. Y trató de razonar con esto. Lo juntó y empezar a enseñar, a decir, a ver, pensemos bien este asunto, no hagamos lío. Vamos mal, ya venimos mal y nos estamos metiendo en camisa de 11 varas. No podemos hacer esto. Entonces, uno puede pensar, bueno, a ver, este señor, apuntado por Dios, consagrado por Dios, que tiene autoridad para hacernos ver un poco más allá de nuestras narices, pueda convencer a alguno, a lo menos a alguno, y que le haga barra, que diga, que se ponga del lado de Samuel y dice, muchachos, a ver, paren, vamos a conversar, vamos a analizar este asunto. No, señor. Dice en el verso, 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, señor, sino que habrá rey sobre nosotros. Obstinados, duros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas estas palabras del pueblo y las refirió en los oídos de Jehová. Pero es como, ¿y Dios dónde fue a parar? Un mequetrefe que después hizo un lío en Israel, un hombre soberbio, la historia de Saúl es terrible, mandó a hacer el servicio militar, se llevaban los jóvenes de la casa, se hizo construir palacio, la renta, a cobrar impuestos para sostener el vicio de la política, y la gente tuvo que empezar a tener pago de impuestos, que en lugar de ser dedicados al servicio a Dios, no, ahora tenían que sostener la casta política, un rey que, a fin de cabo, tuvo ciertos éxitos al principio, pero después terminó siendo un fracaso total, una vergüenza. Yo digo, pero, a ver, hoy día parece mentira, pero imitamos mucho lo que pasó en aquella ocasión. Queremos ser como el resto de las naciones. Cantamos igual que los demás, nos vestimos igual que los demás, hablamos igual que los demás. Hasta los predicadores predican
como los demás. Usted va a una campaña política y ¿qué va a ver? Al político paseando por arriba de a los gritos, ¿no? Hermanos, hay que, qué sé yo, hablan de la lengua. Yo no entiendo cómo es la retórica de un político, pero yo vengo a prometerles a ustedes mejor estabilidad económica, y a los gritos y la gente se vuelve loco, están todos enardecidos. Y a los predicadores se la pasan predicando a los gritos. Lo he visto, sacan el pañuelo, se secan porque, claro, tanta euforia, transpiran como locos y están gritando pensando que con el grito me van a convencer o me van a llevar a la palabra de Dios. Que no se abre para nada, se lee un versículo y después se le pasa una disertación que nada tiene que ver con lo que acaban de leer. O las oraciones, una oración a los puros gritos pelados. A ver, ¿Dios es sordo? ¿Le tengo que gritar para que me escuche? Estamos locos nosotros. El predicador que está a los gritos y con el micrófono metido adentro de la garganta. Pero es que somos sordos. ¿No escuchan la gente? Tenemos unos parlantes tremendos y la gente no escucha. ¿Para qué gritan? Cuando Dios apareció a Elías, ¿se acuerdan que a Elías se le salió la chaveta? Cayó en una depresión tremenda porque una loca Jezabel, una chiflada de remate, le dijo: te voy a cortar la cabeza. Es interesante, ¿no? Porque este hombre había hecho un fenómeno tremendo. Juntó a todos los profetas paganos que apelaban a Baal y, dijo: a ver, ustedes que son baalistas y que creen en ese Dios, bueno, vamos a poner a prueba cómo son las cosas. Y le dijo, construyeron el altar, y entonces los baales, o los baalistas, mejor dicho, empezaron a hacer una serie de ceremonias, se cortaban y qué sé yo, no pasó nada. El profeta de Dios arregló un poco ahí el altar ese, y no terminó de echar agua por todos lados y cae fuego del cielo y se llevó todo. El agua, el altar, todo lo que había, pero cocinó todo. Yo me imagino el haber estado cerca del altar. Usted podría ver, ayer estaban en la fogata, usted se acerca al fuego y siente calor. Bueno, esa lluvia de fuego que consumió todo debe haber sido de una intensidad tremenda, porque para que se derrita todo y el agua se evapore en el momento de caer fuego, eso es una cosa seria. Así que yo no sé, pero si estaba ahí salía corriendo, porque se quema vivo uno. La señal fue extraordinaria. La loca esta le dice a este hombre: mira, si no te mandas a mudar, yo te voy a buscar y te voy a cortar la cabeza. Y este señor, en vez de pensar que lo que acaba de mostrarle Dios, que a ver, si baja fuego del cielo y se come todo, esta loca me va a venir a decir a mí, ¿le voy a tener miedo a esta señora cuando tengo semejante Dios al lado mío? Pero por favor, ¿y qué hizo este señor? Salió corriendo, se mandó a mudar. A tal punto que entró en una depresión que dijo: Señor, quítame la vida. Perdió la rosca, la chaveta, este señor. A veces, hermano querido, nos olvidamos la clase de Dios que tenemos y queremos ser como los otros pueblos. Queremos tener lo que tienen los demás, vivir como viven los demás, en lugar de vivir sirviendo a ese Dios de poder y de redención que nosotros tenemos. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios en el capítulo 4, verso 1, nos hace un llamado solemne. Esa es la parte práctica de la carta. Al principio presenta su pauta teológica, pero en el capítulo 4 dice: sed pues, ¿no? Nos dice este hombre, les va a decir que seamos santos, que nos conduzcamos de una manera digna. Os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados. Está haciendo un llamado a conducirnos. Esa palabra andar, peripateo, significa conducirnos de una manera íntegra. Y ustedes saltan al verso 17 de ese capítulo 4 y va a decir: os ruego que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios y demás. Nos hace un llamado solemne a andar de una manera digna, y la manera digna no es imitando el andar de la sociedad, sino de dejar de andar como ellos. ¿Qué vemos hoy en la iglesia? Que la iglesia se parece mucho al andar del mundo. Hacemos todo o imitamos todo lo que hace el mundo. Nosotros debemos ser sui generis, únicos en nuestro género, no imitando, siendo clones de un mundo caído o perdido. Si tenemos que aprender de cómo criar los hijos, consultamos con el mundo. Queremos ser como el resto de la sociedad.
Si tenemos que vestirnos, bueno, a ver cómo se visten los paganos. La música, cómo cantan los paganos. Escúchenme, yo he ido a algunos conciertos de algunas actividades religiosas en donde se toca rock cristiano. Rock. ¿Sabemos lo que es el rock? A ver, a los que han estudiado música, como estilo musical. Rock. Hay gente que en la iglesia cantan y bailan la salsa, el merengue, la cumbia, el reggaetón. Bueno, ¿por qué hacemos eso? Bueno, pero si el mundo lo hace, eso entretiene, eso contagia. Pero nosotros somos llamados a ser como los demás, a optar por los valores de la sociedad. Si nosotros tenemos al Espíritu Santo y Dios es el creador y el inspirador de todo lo bueno y lo extraordinario, ¿no confiamos en el poder del Espíritu Santo en nosotros para producir que nosotros tengamos música y una manera de vida superior a la del mundo y la sociedad? Nosotros no explotamos los recursos celestiales que tenemos a mano. Vamos a buscar los recursos del mundo y la sociedad. No estamos inventando o creando nada. Servimos a un Dios creador de la nada para hacerlo todo, y en lugar de ir a buscar a ese que crea de la nada todo, vamos a buscar los que crean la porquería en la sociedad. Y lo que hacemos es clonar esas cosas y meterle y decir, esto es para Dios. Vamos de locos. Yo no lo entiendo. Queremos ser como los demás, decía el pueblo de Israel. Y miren, piensen bien lo que están haciendo. No. Mire, dejate pavada. Nosotros queremos ser como los demás y así es como se va a hacer la cosa. Eso produjo un dolor tremendo en el corazón de este hombre. Así que la consagración, hermano querido, debe ser asumida en el testimonio personal de integridad. Número 2, asumida en las lecciones y los errores que se cometieron en la historia. No cometan los mismos errores que esta gente. Número 3, una consagración asumida en las enseñanzas constantes de la Biblia. En el verso 23 del capítulo 12, dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Y escucha esto, cómo enlaza la cosa. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Este hombre dice, voy a continuar orando, no voy a cesar, pero noten a dónde apunta la oración. Dice, no voy a dejar de orar porque esto sería pecado. Noten que dice, no cesaré, dice, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Cuando dejamos de orar, estamos pecando. Amén, eso es claro como el agua. Pero entonces, ¿a dónde va esa oración? A la instrucción. Dice, voy a orar y os instruiré en el camino bueno y recto. Hoy el cristianismo es un cristianismo visceral. ¿Qué quiere decir eso? Es un cristianismo de poco entendimiento y de mucha emoción. Es lo que siento. Yo siento al Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu. Yo siento esto. Yo siento que Dios me habla. Yo siento acá. Yo siento qué sé yo. Yo siento dolor de espalda. Yo siento que me duele la próstata. Yo siento que me duelen los callos. Hay gente en la iglesia que me dice me duelen las coyunturas. ¿Qué? ¿Eso es el Espíritu Santo? ¿Qué te crees? ¿Que todo lo que sientes es cosa del Espíritu Santo? No, nosotros somos seres sensoriales. Y hoy vivimos dando más crédito a lo sensorial, a lo visceral, lo que sienten mis órganos, en lugar de escuchar la voz de Dios. Las experiencias emocionales tienen que ser causadas por la voz de Dios cuando te habla y te dice, hijo, yo quiero que así seas. Y entonces digo, yo siento que Dios me está hablando. No que siento algo en las fibras, sino que siento en el corazón que Dios me habla y está mostrándome cuál es su voluntad para mi vida. Hoy no. Hoy predicar esto que estamos haciendo, de abrir las escrituras para algunos, no, es muy largo, esto me aburre. A mí me gusta el escándalo, bocheche, saltar, patear para allá, patear al diablo para la izquierda, patear al diablo para la derecha, sacarle la cabeza al cachudo, y qué sé yo, tantas pavadas de infantil, de jardín de infantes, una cosa increíble. No hay madurez. Pablo decía, portaos varonilmente, nosotros nos portamos como chiquilines en la iglesia. La Biblia no quiere que seamos cristianos viscerales, quiere que seamos cristianos bíblicos.
y que nuestras emociones estén reguladas y orientadas por la palabra de Dios que nos habla el corazón. Tú te vas a un concierto de rock y es visceral. El ruido, las luces y todo eso lo que produce es usted se va a un concierto de rock y aunque no le gusta el rock está parado y al rato se está moviendo al ritmo de la música, las luces, porque todo el mundo salta, todo el mundo siente, todo eso, y usted se contagia. Eso es visceral. ¿Qué poder tiene la música, el estridente, ese ruido? El único poder que tiene es mover las fibras, las emociones. Cuando vamos a ver un partido de fútbol y Argentina gana el campeonato mundial. Yes. La emoción que produce todo el asunto cuando se mete el gol y salen todos a gritar por la calle. Un montón de gente se fue a festejar con los argentinos. ¿Por qué? Porque es un asunto visceral. Hay tipos que a lo mejor no quieren saber nada con la Argentina, o cualquier otro equipo que pueda ganar la Copa, o algún campeonato. Pero si vemos a todo el mundo celebrando, y celebramos nosotros también. Hoy la iglesia se mueve en esos términos. Hacemos las cosas porque los otros lo hacen, y no nos sentamos a discernir a ver qué dice Dios a esto. Hay un pasaje que dice, tendréis mi santuario en reverencia. No tenemos el santuario en reverencia. Hoy el santuario es la iglesia. El templo de Dios es la iglesia. Y esa iglesia tiene que ser tenida en reverencia. Reverencia no a nosotros, sino a Dios, al Dios de la iglesia, a nuestro Jesucristo. Pero lo que estamos haciendo no es siendo reverentes. ¿Cómo puede ser que seamos reverentes cuando vamos a un velorio o a un casamiento, pero cuando vamos al templo a adorar a Dios es un despiole? Tenemos todo, el discernimiento está dado vuelta, dice la Biblia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Noten que este hombre, la consagración asumida, apunta a la oración. Número 2, la instrucción. ¿Y qué es lo que se instruye? Dice el camino. La instrucción en el camino. ¿Pero por qué es importante esto? Porque cada uno agarraba el camino que bien les parecía. Por eso te hice énfasis en el contexto. Si perdemos de vista el contexto, no damos en el clavo hacia dónde apunta el Señor. Dice Jueces, cada uno iba por el camino que se le daba la gana. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y lo que hay que hacer es enseñarle a esa sociedad para que empiecen a caminar por donde corresponde. Y luego no solamente el camino, pero describe cómo debe ser ese camino. ¿Cuál es el camino? Tiene que ser un camino derecho. Porque hoy muchos te predican caminos u opciones, pero están todas torcidas. Una persona que te diga, no, todo esto que están diciendo acá no es así, es de otra manera, te está dirigiendo a un camino chueco. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Y hoy mucha gente está escogiendo camino de muerte, camino de ruina, de fracasos, de derrotas. ¿Por qué? Porque no nos consagramos a la instrucción de ese camino que es derecho. El camino de Dios no es zigzagueante, el camino de Dios va en una sola dirección y esa dirección es Cristo. Yo soy el camino, dijo el Señor. Nadie viene al Padre si no es por mí. No solamente el camino recto, pero bueno. A veces el camino que escoge Dios es un camino difícil, pero es bueno. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y se hicieron los locos, la intención de Dios al principio, y acá entramos un poco en el debate de cuál era realmente la intención de Dios, porque Dios sabía perfectamente que el pueblo iba a ser lío y todo lo demás. Pero más allá de eso, la intención era que entren rápido a Canaán. La gente dijo no, y se acuerdan la historia, se hicieron los locos y Dios dijo, bueno, ahora van a vagar 40 años. Pero no es porque Dios estaba con bronca y dice, yo les voy a hacer morder el polvo a esta partida de desgraciados, pero ¿qué se creen? No, Dios lo que ahora va a hacer es usar esto para entrenar, instruir, forzar a estas personas a que aprendan a vivir por fe, a depender de la providencia divina. En un lugar donde no hay almacenes, donde no hay agua, donde todo es muerte, desolación, es desierto, allí Dios los va a cuidar, los va a nutrir, los va a guiar. Al fin del cabo, lo que parecía un desastre, una maldición, es bueno, porque Dios lo va a usar para formar a esta gente, para depender de Dios. Cualquiera podría decir, pero está loco Dios, ¿cómo va a meter 1 millón de personas en medio de un desierto? Es una locura. Está matando a la gente. Muchos lo vieron así, dijeron que nos trajo Jehová para matarnos en el desierto, mejor hubiese sido que estemos en Egipto comiendo cebollas.
comiendo cebolla todos los días, yo no sé, ¿no? Pero sin embargo, eso es lo que la gente anhelaba. Sin embargo, Dios convirtió eso en bendición. Pablo, cuando recordaba las peripecias que pasaban en el ministerio, dice en Romanos capítulo 8, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y más adelante dice, con Cristo somos más que vencedores. No solamente vencedores, sino mucho más que eso. Dios lo que hace es transformar, convertir todo lo que parece negativo en bueno. El camino recto de Dios es un camino bueno, no fácil, pero bueno, es el mejor camino. Toma la cruz y sigue al Señor. Conságrate a Él, asume la consagración, porque es la mejor apuesta que puedes hacer. Dice el versículo 15, si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Y entonces, ¿qué pide Dios de nosotros? Lo que dice en el verso 24. Que volvemos otra vez al versículo que encierra el inicio de toda esta charla. Esto es lo que pide Dios ahora de ti. Que vayas y temas al Señor, lo respetes, que lo sirvas con todo vuestro corazón en verdad y que consideres cuán grandes cosas ha hecho en tu vida. Dios merece eso y mucho más. Amén. Aplicaciones, y termino. Número 1. ¿Qué sacamos de todo esto ahora? 1. Tenemos un llamado a obedecer y a someternos a la palabra de Dios. Verso 14 y verso 15. Segundo, un llamado a confiar en Dios, a confiar en tu Señor y Salvador. Verso 22 dice, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre. Dios no te va a dejar tirado al costado del camino. Número 3, un llamado a contemplar el carácter de tu Dios, de tu Salvador. Verso 22, en la segunda parte, dice, por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo, el carácter de Dios. Si el propósito al final de todo esto no es mirar el carácter de Samuel, porque Samuel era un miembro más de la sociedad donde iban para cualquier lado, es para que mires al Dios de Samuel. Es Dios llamando a esta gente. Dios llamando a Samuel. ¿Se acuerdan? Samuel le llamaba. Es Dios llamándonos ahora a través de la palabra a nosotros para que contemples el llamado de ese Dios. Y ahora nosotros tenemos la responsabilidad que tuvo Samuel de hablar a los demás de ese Dios. Segunda de Pedro dice que nosotros fuimos escogidos, somos linaje del Señor, un sacerdocio santo, y explica para qué. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una consagración asumida. El Nuevo Testamento nos desafía a consagrarnos y a hablar de la gloria y la majestad de ese Dios que una vez asumió forma humana y vino a dar la vida por nosotros para consagrarnos al Señor y vivir todos los días para su bendita gloria. Alden Wilson Tozer, que resalta la idea de la verdadera consagración a Dios, dice que trae esa consagración alegría al corazón del hombre y un espíritu tremendo de gratitud, y que un corazón consagrado realmente encuentra satisfacción en Dios en lugar de buscarla en las cosas del mundo. Y este hombre dijo estas palabras: un hombre santo será una persona llena de alegría y gratitud. No tiene que esforzarse por ser feliz. Él lo es. Tiene sus prioridades en orden y sabe lo que es más importante. Él se dedica solo a Dios, por lo que no tiene que buscar satisfacción personal en las cosas efímeras de este mundo. Eso es asumir verdadera consagración. Te invito, hermano, hermana mía, que hagamos eso al final de estas conferencias. Asume la consagración al Señor para su gloria y su honra. Vale la pena. Señor, gracias por este viaje al pasado, donde hemos visto sucesos que nos invitan a reflexionar y a consagrarnos. Aquel pueblo fracasó, se dieron cosas terribles, el periodo de la monarquía tuvo sus momentos de grandes errores, pero eventualmente levantaste a David
que a través de él pudiste, Señor, poner las cosas en orden, pero especialmente preparar el camino para la venida del Salvador. Y hoy, Señor, te rogamos que así como has consagrado a hombres en la historia, nos consagres a nosotros hoy para servirte, ser obedientes, para no ser como el resto de las naciones, no querer o anhelar ser como las otras naciones, sino asumir nuestra consagración a nuestro bendito Señor y Salvador, a quien le damos la gloria, la honra y las gracias por lo que hizo por nosotros. Elevamos esta oración y nuestros corazones a tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén.